Recuerdo en mis años más joven, algunos años pasaron, y mis niños también más jóvenes, cuando los subía arriba del auto y podíamos ir los 5 más cómodos. Me acuerdo, preparábamos un viaje y bueno, todo preparativo, todo viaje tiene su preparativo. Poníamos en condiciones el vehículo, la mercadería, lo que íbamos a llevar, y allí salíamos, todos contentos. A primera hora, todos contentos salíamos. Pero ocurría, no sé si a mí me pasaba solamente o a otros le habrá pasado, que al poco andar empezaban a desconocerse en el asiento de atrás. A todos les pasó, empezaban a desconocerse. Y uno quería una cosa y el otro quería sentarse en otro lugar, y empezaban los enojos y bueno, empezaban los problemas, ¿no? Hasta que alguno iba desistiendo según la distancia del viaje y se iba durmiendo. Y de pronto, al poco andar, casi me tocaba hacer el viaje solo. Lo demás, todos bien dormidos. En más de una ocasión, me acuerdo haberles dicho, bueno, salimos, pero hacemos las cosas bien. Disfrutan el viaje, no se duermen, si no, apenas se duerman, vuelvo, dejo el vehículo en la cochera, prendido si ustedes quieren, y duerman tranquilos, no me canso, es así. Parece que acá hay dos cosas importantes. Una cosa es salir y hacer los preparativos y el entusiasmo, y otra cosa es disfrutar del viaje. Yo no sé si todos salen a disfrutar del viaje. A mí siempre me gustó disfrutar el viaje. Tenía un tío que vino de Buenos Aires y apenas pasamos Carlos Paz, antes de Diquecito decía, ¡qué bárbaro! Esto son los montes de los Alpes. ¿Qué tienen que ver los Alpes con Córdoba? Esto es tremendo, y más cuando llegamos, me acuerdo, allí al dique Los Molinos, en todos los paradores quería pararse a sacar fotos. Disfrutó ese viaje. ¿Cómo no lo disfrutaban los míos? Él estaba preparado para el viaje, quería disfrutarlo. Bien, nosotros en el camino al cielo, tenemos dos etapas. Una es cuando iniciamos el viaje. Aceptamos a Cristo, el Señor nos propone un hermoso viaje hasta llegar a su presencia, y allí entramos en este camino. Y entramos a través del bautismo y recordamos cómo fue, qué hicimos. Pero luego tenemos que salir, y es hermoso poder disfrutar el viaje. Este camino a la presencia de Dios nos ofrece momentos hermosos, nos ofrece disfrutar de todo el camino. El Señor hizo el gasto, puso todo, y va manejando y nos va mostrando los mejores paisajes a medida que vamos andando. Y este camino es el camino que debemos andar todo y disfrutar en lo que el Señor quiere. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y yo creo que la Cena del Señor es esos paradores donde nos paramos y disfrutamos y nos acomodamos un poco, y de pronto nos distendemos y de nuevo subimos y seguimos el viaje. El Señor ha preparado, ha instituido Él este momento de la Cena del Señor para que podamos continuar permanentemente este viaje disfrutándolos. Existen dos ordenanzas en la Biblia de parte del Señor. El Señor nos dejó dos ordenanzas principales. Una es el bautismo, otro es la Cena del Señor.
El Señor nos dejó estas dos ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? Y ordenanzas significan orden o mandato. El Señor estableció dos mandatos para el Hijo de Dios. Uno es aceptar a Cristo y participar del bautismo para tener memoria de ese momento. Otro es la cena del Señor para estar permanentemente en condiciones. En otras palabras, los cristianos nos bautizamos y participamos de la cena. Jesús dijo, hagan, así dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Como cualquier mandato del Señor, la cena del Señor es para obedecerla y esto nos trae hermosas consecuencias. No participar de la cena es desobedecer el mandato del Señor y también nos trae consecuencias. Y yo quiero ir dejando en claro algunos principios y que lo tengamos bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. La cena del Señor es una ordenanza. Cada vez que lo hagan van a hacer memoria de mí. Y obedecer nos trae bendición. ¿Qué es la cena del Señor? Un mandato establecido por el Señor Jesucristo con el fin de que al participar hagamos memoria de su muerte. Eso es el primer principio. El Señor murió a nuestro favor y Él nos invita a una celebración de una cena para hacer memoria de su muerte a nuestro favor. No solamente esto, no consiste simplemente en el acto de recordar los sufrimientos de Cristo y allí tener al Señor Jesucristo prácticamente nuevamente caminando hacia la cruz y sufriendo y llorando por los sufrimientos de Cristo, sino es más bien un recuerdo del sentido espiritual que el sacrificio de Cristo fue logrado a nuestro favor. Un recuerdo en el sentido espiritual de lo que el Señor Jesucristo logró por su sacrificio en la cruz. Yo recuerdo tiempos cuando muchos parecía que le volvía el momento y allí se lamentaban y lloraban por cuánto dolor, pero no lograban entender verdaderamente el sentido espiritual que significa hacer memoria. Cuando Cristo instituyó la cena, era en el momento en que se celebraba la Pascua. Esa fiesta consistía en una comida o una cena que se realizaban entre todos los que recordaban aquella salida de la esclavitud y la victoria que le fue dada a través de la obra del Señor Jesucristo a su favor. En esa noche el Señor Jesucristo, mirando los elementos que había allí, había pan, allí había vino, y el Señor tomó el pan y tomó el vino y le dio otro significado, un significado más profundo que es el que vamos a ir mirando hoy que tiene la cena del Señor. Ahora el pan significaba la salida de Egipto y el vino significaba el cuerpo del Señor Jesucristo y su sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Allí históricamente se había matado un corderito y la sangre se había puesto en la puerta, en los dinteles, en los marcos de la puerta. Y cuando pasó el ángel destructor a quienes estaban allí dentro, cobijados en la
obediencia de matar un cordero y de esa sangre que los cubría, allí no hubo mortandad. Lo tenía claro el pueblo de Israel. Ahora, para nosotros, esa sangre derramada ya no de un corderito, sino del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo, esa sangre derramada también nos abre una puerta a la libertad. La cena del Señor es entonces la recordación de la victoria de Cristo en la cruz a nuestro favor. La cena del Señor consiste en participar de dos elementos importantes. Usted lo sabe, es comer el pan y beber el vino. El significado no está en la copa. El significado está en lo que está en el interior de la copa, que es el vino. El pan y el vino son dos elementos simbólicos nada más. Y esto de paso es importante tenerlo en cuenta. El pan no se convierte en carne o en el cuerpo de Cristo. El vino no se convierte en sangre, en la sangre de Cristo, como algunos tienen como costumbre o como enseñanza. Esto es aberrante. El pan sigue siendo pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, lastimado y herido y molido por nosotros. El vino significa la sangre derramada del Señor Jesucristo a nuestro favor. ¿Qué significado tienen más profundo el pan y el vino? Dice que el Señor, la noche que participaron de la Pascua y Él instituyó la cena, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, dice Lucas 22, 19. Tomó un pedazo de pan y lo partió. Y allí lo rompió al pan y lo distribuyó a sus discípulos y dice, esto es el símbolo de mi cuerpo que por ustedes lo voy a dar a muerte y a sufrimiento. El pan es un símbolo entonces del cuerpo del Señor Jesucristo molido por nosotros. Cuando el pan fue partido, fíjense el proceso. Cuando el pan fue partido y cuando acá entre nosotros partimos el pan, es el simbolismo del cuerpo del Señor Jesucristo roto para darse. El Señor Jesucristo fue herido, el Señor Jesucristo tuvo que ser maltratado, así como maltratamos ese pan hasta el punto que se rompe y se hace varios pedazos. El Señor Jesucristo permitió que su cuerpo fuera roto para darse, para que cada uno de nosotros podamos tener vida. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53, 5. Y ese es el simbolismo cuando el pan se rompe. Y el Señor dejó grabado en las retinas de sus discípulos cuando Él partió el pan y se los dio. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que hacernos, cómo el Señor Jesucristo fue capaz de dar hasta su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy podamos disfrutar de sanidad, de libertad, de salud, de salvación. Además de ver el pan roto, participamos del pan.
Nos llega un pedazo de pan y lo ponemos en nuestra boca y allí con nuestras muelas lo molemos y lo terminamos de romper hasta que podemos tragar ese pan y pasa a ser parte y alimento para cada uno de nosotros. De la misma manera, el Señor dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando ese pan en nuestra boca es despedazado, molido y pasa a nuestro interior, estamos alimentándonos. De ese pedazo de pan, de la misma manera, la imagen que debemos tener en nuestra mente es el cuerpo del Señor Jesucristo, dado para que sea nuestro alimento. ¿De qué manera nos alimentamos de Cristo? Más de una vez nos habremos, el Señor dice: este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiera pueda tener vida. ¿Sabe de qué manera nos alimentamos de el cuerpo del Señor Jesucristo? Comer a Cristo significa alimentarse de su persona, y lo hacemos a través de leer la Biblia para conocerle y aprender a tener comunión con Él. No solo cuando en el culto leemos la Biblia, sino cuando en casa leemos la Biblia, estamos alimentándonos de Cristo, porque Cristo está totalmente en su palabra manifestado, y sus obras y su voluntad y sus principios. Y cuando vamos a la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos, estamos alimentándonos de Cristo. Y esto es comer a Cristo. Este es el simbolismo que el Señor Jesucristo quiere que ocurra cada vez que nos reunimos y comemos el pan. Recordemos que no hay otro alimento para nuestra vida espiritual que no sea comer permanentemente de la voluntad y de la obediencia en la lectura y en la obediencia a la palabra de Dios cada día. Y el que de él comiere vivirá para siempre, dice el Señor. Oh, gloriosa simbolismo que tiene. Y va tomando fuerza esto de estar en la cena del Señor. Y va tomando fuerza el simbolismo que el Señor quiere. Y ahora el vino simboliza la sangre derramada de Cristo hasta la última gota. Porque no quedó sangre en su cuerpo, porque la poca que quedaba fue herido su costado, y allí toda la sangre fue derramada. Y la sangre derramada de Cristo es para el perdón de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado, y toda la ley de Dios se cumple en Cristo. No es que tenemos que hacer esfuerzo, se cumple en Cristo. Solamente por fe tenemos que andar en obediencia cada día. Nos relata la Biblia que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dice Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto. Había un viejo pacto que había que matar corderitos para cubrir solamente el pecado, y el pueblo se hartó y el pueblo no obedeció, y hubo necesidad de un nuevo pacto, un mejor pacto, y Cristo, como el Cordero de Dios, vino y pagó el precio
precio en su cuerpo para que nosotros no suframos y derramó su sangre para que nosotros tengamos nueva vida. Y ya no cubre el pecado, sino que lo limpia para siempre. Glorioso simbolismo, mejor que la Pascua, mejor pacto es el que disfrutamos nosotros en este día. Cuando tomamos el vino, estamos recordando que la sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestros pecados. La sangre de Cristo, tengamos en cuenta que nos limpió de todos nuestros pecados. Cuando venimos a participar de la cena del Señor, estamos recordando que somos nueva criatura en Cristo, que nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo, pero que podemos tal vez haber pecado ese día o un par de días antes o mañana. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ya no hay que hacer otra ofrenda, ya no hay que matar otro cordero. Cristo murió para que nosotros tengamos vida permanente en Él. Podemos hacer un permanente. Podemos hacer un uso permanente de las virtudes de la sangre de Cristo. Mientras cumplamos este proceso, queridos hermanos, mientras en nuestra vida diaria se cumpla este proceso de comunión íntima a través de la palabra que simbolizaba el cuerpo y de limpieza a través del arrepentimiento y la sangre de Cristo, tendremos comunión permanente con el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloriosa esperanza. Saber que permanecemos unidos a Cristo y que Él permanece unido a nosotros, porque no nos desecha, porque ha hecho una obra tan perfecta que es para siempre y para que siempre podamos estar a cuenta. Juan 6:55. ¿En qué condiciones debemos estar para este día, para celebrar la cena del Señor? ¿Habrá alguna condición? Bueno, pues hay condiciones. Dice Pablo, nos enseña, debemos participar de la cena dignamente. Nos dice allí en 1 Corintios 11 que debemos participar de la cena de una manera digna. Quiere decir que si hay una forma digna, pues lo contrario es que puede ocurrir que participemos de la cena de una manera indigna. Y sí, la cena del Señor funciona para que nosotros permanentemente estemos en condiciones. Además de ser un momento de recordar la muerte de Cristo, cómo dio su vida, en cada momento en que Él se entregó por nosotros, este momento sirve para examinarnos y para ponernos a cuenta. Fíjese cómo vamos avanzando. Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En 1 Corintios 11:28, fíjese, cada uno pruébese a sí mismo y coma. No dice, cada uno pruébese a sí mismo, y si se encuentra en malas condiciones, reprobado, se levanta y se va de la cena del Señor, o se queda en su casa y no viene. No, cada uno en ese momento viene, se prueba ante la presencia de Dios, se pone en condiciones urgentes, y cuando viene el pan y cuando viene la copa,
participa. Para hacerlo gráfico, porque a veces nos queda allí flotando en la mente y no lo podemos terminar de bajar nunca. La cena es como un test, para detectar en qué condiciones estamos. Venimos a la cena del Señor y hacemos un test para saber en qué condiciones estamos. Y en este tiempo la historia del test nos tiene bastante mal. A cada rato ahí estamos golpeando la puerta del que nos va a medir cómo estamos. Es bastante ahí, ¿qué momento? Saber si estamos en condiciones o no. En este tiempo el test es muy necesario. Si damos positivo, o si alguien da positivo, ahí me tocó casi más de 20 días por la seguidilla de contactos. ¿Qué tiempo difícil, Pero al que da positivo, bueno, por la gracia de Dios, tiene salida. Gloria a Dios, hay salida. No es tan grave. Hay que cuidarse un poco más. Hay que tomar algunas determinaciones para sanarse y para no contagiar a otros. Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo y luego participe. Si detectamos que hay algún problema, nos ponemos a cuenta, dijimos. Hay muchas personas que le tienen miedo al test y sienten síntomas y se quedan en su casa y se guardan y ahí están sufriendo y tienen miedo y no van a ver si en definitiva están contagiados o no. Y tienen vergüenza de decir, me he contagiado. Y a veces las consecuencias son más graves, porque se podría haber solucionado el problema inmediatamente. Muchos hacemos así con el momento del test, aquí en la presencia de Dios, cuando es personal, cuando es privado, venir a la presencia de Dios, decirle, Señor, examina mi corazón. Y fíjate si hay en mí, como decía David, camino de perversidad, y borra mis pecados. Es para eso, para estar a cuentas. Y muchos, sabiendo que tienen síntomas, dicen, yo no voy a la cena, no estoy en condiciones, me quedo en casa, como si quedarse en casa los sanaría. Es como decir, estoy enfermo, no voy al médico hasta que me sane. Es absurdo. Si hay medicamentos, si el médico te va a dar el diagnóstico oportuno para que te sanes, para eso venimos a la presencia del Señor, para ser sanados. Qué tremendo es el error de muchos que se quedan en su casa, allí esperando estar en condiciones. ¿Cuándo estarás en condiciones si no te mirás al espejo de la luz, de la palabra y te pones a cuentas con el Señor? Ahora, hay consecuencias, claro que hay consecuencias en participar de la cena dignamente. Hay gran bendición. Y esto es fácil, te pones a cuenta con el Señor. Pero hay consecuencias de cerrar los ojos, venir a la casa de Dios y participar de una manera indigna. Hay consecuencias. El participar de la cena del Señor es cosa muy seria. Pero no podemos no hacerlo. No podemos quedarnos en casa el día de la cena del Señor. Es un mandato. Y creo que esto no lo hemos tenido en cuenta todavía. Es un mandato del Señor, una orden, así como aceptar a Cristo para entrar al camino
bautizarse para identificarse con Cristo. La cena del Señor es un mandato para permanecer en condiciones, para disfrutar de ese viaje, como decíamos. No hay que dormirse en el viaje. Muchos van dormidos. No hay que ir peleando en el viaje. Muchos van peleando. Hay que disfrutar como ese tío que en cada vuelta de una curva disfrutaba la montaña y disfrutaba cada parador para mirar y sacar foto del paisaje. Este camino a la presencia de Dios es un camino glorioso. Y el Señor ha hecho provisión y cada tanto se detiene y nos hace mirar la grandeza, los beneficios de ser un hijo suyo. Y esto es la cena, por eso es periódica. Cada vez que lo hicieres vas a hacer memoria de este viaje glorioso en el que has emprendido, que el gasto ya lo hice yo, dice el Señor. Andá sentado, fíjate, disfrutá el gasto, ya lo hice yo, de manera que cualquiera, dice, por el valor, por lo importante de la cena del Señor, dice Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y esto nos empieza a hacer temer. Pero querido, no es para tener miedo, es para ponerse en condiciones. No es para decirle mejor me quedo y no participo de la cena nunca, entonces nunca voy a ser culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. No, querido. Porque si te quedas en tu casa y no disfrutas del perdón y no disfrutas de la vida verdadera que el Señor te ha dado, allí sí estás negando la obra de Cristo y estás como aquellos en aquel tiempo: crucifícalo, no quiero que este reine en mi vida. Y nosotros decimos, pero así había vivido un milagro, ¿cómo lo puede estar mandando a la cruz? Muchas veces, habiendo vivido el milagro de la salvación, nos quedamos y entonces en casa estamos diciendo, no quiero que este reine en mi vida. Cuando participamos de la cena como un ritual más, ¿cuántas veces? Todos, a mí me ha tocado muchas veces venir a la cena del Señor y esperar que este tiempo pase, porque es un ritual, este pan y esta copa que no simboliza nada para mí. Esto es hacerlo en forma indigna. Bajamos la obra gloriosa de Cristo a nuestro estar en las nubes en ese momento, cuando no meditamos en lo que el Señor hizo, cuando yendo más profundo participamos en pecado y no nos ponemos a cuenta. Y hay cosas que nos gusta hacer y nos acostumbramos a hacer y venimos a la presencia de Dios y cerramos los ojos y creemos que el Señor también los cierra. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, nos está diciendo: tened cuidado, querido, que hay recompensa, que hay consecuencias para que aquel que no usa de ese momento como glorioso momento para ponerse a cuenta. No se asuste, es un glorioso momento preparado por Cristo para ponernos a cuenta. Él no quiere juzgarnos, simplemente quiere que seamos apercibidos. Participar de la cena del Señor indignamente trae juicio de Dios sobre nosotros. Es una burla al Señor, quien nos salvó y nos redimió. Venir sin estar en condiciones, no ponerse en condiciones, estar disperso y distraído. Es una burla a tremenda obra del Señor a nuestro favor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. El tema está en discernir.
El tema está en entender. Por eso es que estamos usando este tiempo, para que podamos entender verdaderamente lo que significa. El que no discierne, el que no entiende, entonces lo hace de una manera, o lo puede hacer de una manera indigna. El comer juicio no es una referencia a la condenación eterna, no, ya somos salvos. Es como dijimos, te subiste al vehículo y vas a llegar al final del camino, pero una cosa es llegar dormido al final del camino y que te despierten y te hagan bajar, y a veces los chicos se bajaban hasta enojados, y otra cosa es disfrutar del viaje. La cena del Señor es para que disfrutemos el viaje. Comer juicio no es condenación eterna. Comer juicio es ser merecedor de la disciplina del Señor. Recuerde que dice la palabra, Dios al que ama disciplina. Y hay muchas veces que el Señor nos pone en disciplina. O hay muchas veces que recibimos la disciplina por estar tan dispersos a estas cosas que el Señor nos mostró. La disciplina de Dios se manifiesta de las siguientes maneras. Avanzamos, debo terminar. La disciplina, ¿de qué manera se disciplina se muestra la disciplina de Dios? Por lo cual, dice el pasaje, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La disciplina del Señor se manifiesta en enfermedad, debilidad y adormecimiento. La iglesia de Corinto tenía muchos enfermos. Muchos estaban debilitados y algunos ya habían muerto, no solamente espiritualmente, sino hasta físicamente. ¿Sabe qué significan estas palabras? Enfermedad, la palabra griega utilizada allí es astenia. Y esto nos suena un poco. Es debilidad o limitación. El cristiano que no se prueba a sí mismo permanentemente, que no se pone en condiciones permanentemente, que no disfruta de ponerse a cuenta con el Señor cada vez que está en la presencia de Dios, se empieza a debilitar y empieza a tener limitaciones, enfermedad, debilidad, carencia de fuerza, incapacidad para producir resultados. Tremendo. Y nos vemos. ¡Wow! ¿Qué pasa? Lo que hago no me rinde. No puedo dar buen testimonio. No, mi vida no tiene resultado. Cualquier tipo de debilidad y de pobreza interior. Nos tornamos en raquíticos espirituales. Nos enfermamos cuando no tenemos en cuenta este tiempo. Hay algunos enfermos, no significa que la enfermedad física o que todas las enfermedades físicas sean resultado de esto. No, queridos. Nosotros sabemos cuando nuestro interior se entristece y se empobrece por no tener comunión íntima con el Señor. No quiere decir que todas las enfermedades físicas sean resultado de esto. No quiere decir esto. Dice muchos debilitados entre ustedes. La palabra griega es arrostos. Significa ineficacia, esterilidad, inaptos para combatir la batalla, cobardes y sin carácter.
Fíjese, la Biblia nos habla de la batalla de la fe. La Biblia nos habla de la lucha contra carne y sangre y contra el pecado, porque la lucha no es contra personas, no dice la Biblia, sino contra poderes espirituales de maldad. Y este estado de debilitamiento nos lleva a que el diablo nos gana a cada rato. Nos presenta batalla y no nos damos cuenta que es espiritual la guerra. Y empezamos a perder guerra en nuestra familia, con nuestros hijos, con los bienes que tenemos, con lo material, y no porque no tengamos trabajo y no porque no tengamos dinero, sino porque estamos debilitados, porque nuestra comunión con el Señor se ha perdido y no hay comunión íntima y no hay frescura de vida en el Espíritu. Y entonces viene el diablo y nos entra por todas partes, nos entra por todas partes, y uno más, muchos duermen, y la palabra es koimaos, algo así como un estado de coma, algo así como aquel que está vivo pero no sabe qué pasa a su alrededor. Esto es muerte espiritual. No necesariamente tenemos que estar muertos físicamente, pero sí muchas veces morimos espiritualmente. Terminamos. Conclusión, qué caos. Conclusión, qué desastre. Conclusión, qué problema. ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Me escondo? No, querido. Vení a la presencia de Dios. Vení aún preparado de tu casa. Y si no has tenido tiempo, si 5 minutos antes ocurrió un problema, vení a la presencia de Dios. Y allí ponete a cuenta, el Señor nos dejó este momento de hacer memoria, no porque desee que estemos alejados y no vengamos a la casa de Dios castigados o disciplinados por nuestros pecados y desobediencia, sino todo lo contrario, porque Él desea que siempre vamos a su presencia y podamos estar siempre a cuenta con Él. Y entonces podamos disfrutar de su gracia, de sus bendiciones, de su sanidad, de su perdón, de todo lo que Él tiene, como el que va en el viaje y disfruta del paisaje. Así el Señor quiere que vamos disfrutando a la patria celestial aquel día, hasta que yo venga, dice el Señor. Participen, hasta que yo venga, pueden ir disfrutando permanentemente de las bendiciones. Venid luego, dice Jehová. Aleluya. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No quiere el Señor castigo, quiere que te pongas a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, el Señor nos pide, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Palabra de Dios, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto es lo que el Señor quiere. Para eso Él ideó este plan perfecto de la cena del Señor permanente, para que estemos a cuenta. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos. Juicio come y bebe para sí el que no quiere.
Bendiciones recibe el que quiere y escucha. Así termina Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el Señor por este glorioso memorial que nos dejó para estar siempre a cuenta, siempre despierto, siempre disfrutando las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga.